Bueno, vamos a ir a la Biblia. Quiero que abra su Biblia conmigo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. La semana pasada estuve en la ciudad de Toluca, donde nació Raquel, nuestra hija. Y hace muchos años, a mis inicios de mi ministerio, de mi pastorado, leí lo que sucede con algunas orugas o gusanos que se convierten en mariposa. Eso jaló mi atención. Un gusano convertirse en mariposa y volar, y una mariposa preciosa. Eso me impactó mucho cuando leí eso. Y viviendo en Toluca, en la parte de atrás del patio teníamos unos árboles. Uno de esos árboles era de ciruela española, muy ricas ciruelas. Y de pronto empecé a ver que se empezaron a subir gusanos al árbol. Y mi primer tendencia era cuidar el árbol de ciruelas. Son unas ciruelas gordas, ricas. Pero de pronto me acordé lo que acababa de leer recientemente de lo que sucedía con algunos gusanos, con algunas orugas. Así es que me aguanté y los dejé y se fueron subiendo al árbol. Todas las mañanas después de la oración iba y revisaba el árbol y empecé a ver cómo realmente cada gusano empezó a ser forrado con un capullo. Parecía así como de lodo. Empezó a ser forrado y todas las mañanas miraba el proceso hasta que un día todos estaban encerrados y colgando. Si usted ha visto algún árbol de tamarindo, haga de cuenta como un árbol de tamarindo, ¿no? Todos. Y yo emocionado cada mañana. Una mañana me llevé la maravillosa sorpresa de llegar y estaban un montón de alas maravillosas ejercitándose, moviéndose, los colores más bonitos que usted se pueda imaginar, una gran cantidad. Yo estaba impactado con eso. Una mañana llegué a revisar y no había nada. Habían volado esas mariposas y se habían ido. Si esas mariposas se hubieran quedado gusanos, hubieran a lo mejor caminado toda la vida algún kilómetro. Si queremos ser generosos, vamos a darles 5 kilómetros. Pero al convertirse en una mariposa, no nada más se convirtieron en mariposas preciosísimas con los colores más bellos que podamos ver, pero al convertirse en mariposas, volaron grandes distancias, grandes alturas. Hay mariposas, la monarca, que puede volar desde el Canadá, puede volar hasta Michoacán, imagínense. Y hay algunas que atraviesan el océano Atlántico y llegan a Europa. Eso es cuando son mariposas. Entonces, esta enseñanza acerca de los gusanos que se convierten en mariposas es algo que Dios hace con cada persona que salva. Muchas veces nos sentimos como gusanos en el pasado, todo tipo de fracasos, dolores, cosas difíciles. Pero al entregarnos a Cristo, Él empieza a hacer cosas internas dentro de nosotros, empieza a cambiarnos de una manera tan maravillosa, empieza a liberarnos de tantas cosas malas, nos empieza a llenar de cosas buenas, a enseñarnos de cosas buenas, de tal manera que nos convertimos en unos hijos de Dios y como tales empezamos a volar, empezamos a lograr cosas que nunca nos imaginamos lograr. Nunca. Quiero predicar este sermón que yo le he titulado Metamorfosis intelectual. Segunda de Timoteo 3. A eso se le llama lo que el cambio que sufre el gusano, de gusano a mariposa, se le llama metamorfosis, transformación. Segunda de Timoteo 3, versículos del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura
Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Metamorfosis intelectual. Quiero hablar en primer lugar, la Biblia es el libro de Dios. Hay gente que habla una cantidad de tonterías acerca de la Biblia, que es un libro religioso solamente, un libro anticuado, un libro sin sentido. Inclusive hay gente que llega a decir que los que empiezan a leer la Biblia se vuelven locos. Pero les tengo una noticia para ese tipo de personas. La gente se está volviendo loca por no leer la Biblia. Ahora se están casando hombres con hombres y dicen que está bien. Díganme quiénes son los locos. Ahora se están casando mujeres con mujeres y dicen que eso está bien. Díganme quiénes son los locos. Ahora dicen que fumar marihuana no hay problema. Legisladores que estudiaron en las mejores universidades ahora están apoyando el uso de la marihuana. Dios mío, a estos se les perdió hasta el sentido común. Porque cualquiera de nosotros y cualquier persona sabe que fumar marihuana es una locura. Pero ahora lo están planteando como algo que es bueno, no es tan malo. ¿Quiénes son los que se están volviendo locos? Los que se están alejando de este libro llamado la Biblia y están haciendo cosas tan malas. Están destruyendo a otros, se están destruyendo a sí mismos. No existe ni existirá un libro que haya y siga cambiando vidas como lo hace la Biblia. El día de hoy, millones de mexicanos vivimos una vida sin vicios, sin violencias. Muchas cosas malas han desaparecido de nuestras vidas a causa de este libro. La Biblia nos ha transformado la vida. En este punto le voy a explicar por qué. ¿Por qué este libro ha transformado la vida de millones de mexicanos y millones de personas de toda la tierra? Mire, para empezar, la Biblia fue inspirada y dictada por el creador de todas las cosas, nuestro Dios. No es un libro cualquiera. El versículo 16 de nuestro texto dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. No para volver loco a la gente, no, para traer enseñanza, para traer inteligencia, para traer educación, este libro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué cree que este libro es milagroso? Este libro está cambiando la vida de tanta gente. Los escritores de la Biblia fueron realmente los secretarios de Dios, obedeciendo solamente lo que Dios mismo les iba inspirando. Así es que el que realmente está detrás de este libro maravilloso es el más grande cerebro, el más grande maestro, el más grande catedrático de todos los tiempos, nuestro Dios. Por eso mismo, este libro es muy rico en leyes y enseñanzas inteligentes. Leyes y enseñanzas que están transformando maravillosamente a los más ignorantes, a los más pobres, a los más fracasados, a los más infelices. Les está transformando la vida maravillosamente, porque la Biblia fue inspirada y dictada por el Creador de todas las cosas, nuestro Dios. Viéndolo de otra forma, de una manera humana, la Biblia la escribieron los más grandes maestros y catedráticos de todos los tiempos.
Yo sé que la UNAM tiene una cantidad de buenos catedráticos y cada universidad tiene una cantidad de buenos catedráticos. La Universidad de Harvard podemos decir que tiene de los mejores catedráticos del mundo, y hay otras poderosas universidades del mundo. Pero este libro contiene el cerebro de los más grandes catedráticos de la historia, no del mundo, de la historia. Porque estos escritores, alrededor de 40 escritores, estos escritores han influenciado la vida de millones y millones y más millones de seres humanos. Ahorita, nada más en estos momentos se habla de, no sé, 500,000 millones de cristianos alrededor del mundo. Es una 6,000, no, 500 millones, 7,000 millones, ya hasta perdí la cuenta. Estamos 7,000 millones de habitantes, 7,000 millones, 500 millones, podríamos decir, impactados por este libro en este instante, en esta generación, en estos años. Ahora imagínense, hace 50 años, hace 100, 200, 300, 400. Este libro tiene casi 20 siglos. ¿Cuánta gente ha impactado los maestros, los que escribieron este libro? Quiero que piense por unos momentos a cuánta gente han bendecido y cambiado maravillosamente la vida hombres como Moisés con sus escritos, David, Salomón, Pablo, Pedro, Juan, Lucas, Marcos. Yo sé que hay grandes educadores el día de hoy, grandes maestros, pero ¿quiénes han impactado tanto a la humanidad al paso de la historia como estos escritores? Moisés ha sido considerado como uno de los mejores pastores de la historia, David como uno de los mejores reyes de la historia, Salomón como uno de los más sabios de la historia, Pablo ha sido considerado como uno de los hombres más inteligentes, más fructíferos y exitosos de la historia. Estos hombres son los que escribieron la Biblia. Todos estos maestros, todos estos catedráticos escribieron la Biblia. ¿No es impactante todo esto? La Biblia la escribieron los más grandes maestros y catedráticos de todos los tiempos. Algo más. Por lo tanto, en la Biblia se encuentra la más grande y poderosa universidad del mundo. ¿Por qué? Porque estaba hablando con una cantidad de profesionistas esta mañana y todos me hablaban de la cantidad de maestros que puede haber en una carrera universitaria, aproximadamente 15 maestros en una carrera universitaria. En este libro hay 40 aproximadamente. Entonces, dentro de este libro está la universidad más poderosa de todos los tiempos. Contiene alrededor de 40 maestros y 66 libros. ¿Cuántos libros se estudian en una carrera universitaria? Aquí hay 66 y alrededor de 40 maestros en este libro maravilloso. Muchos de ustedes son universitarios y ahora están ejerciendo su carrera y seguramente se sienten orgullosos de su universidad y eso está bien. Esa universidad les bendijo la vida. Eso es correcto, que estén agradecidos con ello. Pero cuando hablamos de la Biblia, hablamos de Dios y de su inteligencia. Hablamos de los escritores y su inteligencia. Hablamos del gran impacto que han causado en la humanidad al paso de los siglos. Estamos hablando de la universidad del Creador. Él es el director de esta universidad.
¿Quién no quisiera ser director de la UNAM? Rector, director. Toda universidad cuenta con toda una gama de libros para educar a sus estudiantes, para preparar a sus estudiantes. Este libro tiene 66 dentro. 40 maestros de los más poderosos de la historia. Con razón, algunos personajes poderosos hablaron de la Biblia estas palabras. George Washington dijo: es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y sin la Biblia. Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Abraham Lincoln, considerado uno de los mejores presidentes de todos los tiempos en los Estados Unidos, dijo: la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Napoleón Bonaparte, emperador francés, declaró: la Biblia no es un mero libro, un libro cualquiera, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. La Biblia es el libro de Dios. Quiero tocar un segundo punto en mi sermón. El que se entregue al estudio de la Biblia terminará siendo una persona enteramente preparada. El versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No importa qué tan ignorante usted fue en su pasado, qué tanto fracasó en su pasado. Si usted se entrega a estudiar la Biblia desde nuevo converso, a meter su vida, su cabeza en este libro, vivirá el resto de su vida conectado al más grande catedrático de todos los tiempos. Vivirá el resto de su vida conectado a los más grandes catedráticos de todos los tiempos. Vivirá el resto de su vida conectado a la más grande universidad que ha existido y que puede existir en este mundo. Al cerebro de nuestro Dios. Y eso catapultará su vida hacia cosas muy, pero muy grandes. Usted se quedará impactado, como decía yo en el estudio. Su mente quedará pasmada. Usted quedará impactado. Déjeme contarle una anécdota. Mi esposa y yo y varios matrimonios de México íbamos a Israel a uno de los cursos bíblicos en Israel. Y llegamos a Frankfurt, en Alemania. Y estaba yo ahí viendo al pastor Víctor Higuera, su esposa Lupita, al pastor Octaviano Valenzuela, su esposa Fabiola, líderes en Hermosillo, y el pastor Víctor, líder en Los Mochis. Y estaban ellos en ese avión, en la escalera de ese avión, un avión de 2 pisos, altísimo, gigante, de los que tienen 2 pisos al frente. Ahora hay de 2 pisos totales, ¿no? Pero estos de los que tienen 2 pisos al frente, pero altísimo. Y yo lo estoy viendo a ellos y el Espíritu Santo me trae este pensamiento a mi mente. Míralos. ¿Quiénes son? Él es de la colonia burócrata de Los Mochis, del campo 3 de Los Mochis, yo de la Castro de Los Mochis, mi esposa de la Texas de Los Mochis. Las colonias populares. Estábamos en Frankfurt, Alemania, para subirnos a ese avión que nos iba a transportar directo a Tel Aviv, a Israel. ¿Cómo sucede algo tan grande? Nos metimos a una universidad. Tomamos en serio una universidad que es la más grande de todos los tiempos. No una religión, no una iglesia, no un compañerismo, un libro. Donde está el catedrático más grande de todos, nuestro Dios. Donde están los más grandes catedráticos de todos los tiempos, los que escribieron este libro.
Y todo junto convierten este libro en la universidad más poderosa de todos los tiempos. Yo le pregunto, ¿cuál es la relación que usted tiene personalmente con este libro? ¿Cuánto tiempo toma usted para estudiar este libro cada día? ¿Cómo recibir esta alta inteligencia del cerebro de Dios, del cerebro de los escritores de la Biblia, del cerebro de la más grande universidad que ha existido? Bueno, teniendo una gran disciplina en el estudio diario de su Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Una de las más grandes disciplinas que debe tener un hijo de Dios, un cristiano, es la lectura de su Biblia. Hoy domingo a las 5:30 de la mañana sonó mi despertador para levantarme, hacerme un café e irme a mi oficina a estudiar mi Biblia. Pero a los 14 años y medio de edad empecé a estudiarla y no he parado y nunca voy a parar hasta que Cristo Jesús me lleve. Me he conectado a este libro y este libro me ha dado la sabiduría para edificar un buen matrimonio, una buena familia, un buen ministerio, un buen pastorado, una buena economía y un mundo de éxitos, logros, bendiciones y satisfacciones. Ciertamente tiré la escuela de jovencito y me entregué a la drogadicción, me entregué a la perdición, pero cuando Dios me salva, una de las primeras cosas que me enseñan, estudia tu Biblia. Y 14 años y medio de edad y empecé a meter mi vida, mi cabeza en este libro. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Al estar estudiando diariamente su Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, diariamente usted le estará inyectando a su cerebro inyecciones de la más alta tecnología, no, de la más alta inteligencia. Depósitos a su cerebro. Y eso es lo que hago yo todas las mañanas. Por eso me hago un café fuertecito para estar bien despierto. Porque sé que estoy haciendo depósitos. Estoy conectado. Se dice que cuando uno lee un libro, se conecta con el cerebro del escritor. Eso es cierto. Acabo de leer el libro del pastor Jesús Zelaya. Se lo recomiendo. Va a estar aquí en la conferencia este libro. Y mientras leía todo su libro, dije, este es el pastor Jesús Zelaya, lo conozco desde hace muchísimos años. Y disfruté, no nada más por lo que estaba leyendo, pero en comunión con él. Él ni sabe, pero yo estaba en comunión con él todos los días hasta que terminé el libro. Cuando usted estudia su Biblia, usted está conectado diariamente con el cerebro de cerebros, nuestro Dios, con la mente de Dios, con la inteligencia de Dios. Usted está conectado diariamente con los más grandes cerebros que han existido, los más grandes catedráticos que han existido. Moisés, imagínese. Oh, cuando lleguemos al cielo y que veamos a Moisés. Moisés, un abrazo. ¿Desde cuándo no te miraba? Pues no sé, hace 2 meses. Estuve viendo todo tu cerebro, todo lo que escribiste. Con Pablo, Salomón, David, Marcos, Pedro, Juan. ¿Qué oportunidad tenemos los cristianos? Y hay personas que dicen que somos ignorantes. ¿Ignorantes por qué? Porque ya no tenemos vicios, porque tenemos un matrimonio estable, una familia estable. Ignorantes porque ya no odiamos a nadie, porque ya no usamos violencias de ningún tipo. Ignorante porque amamos la educación, porque amamos el trabajo, porque respetamos la vida de los seres humanos. Bendita ignorancia. Más bien es una gran inteligencia.
Timoteo terminó siendo un hombre enteramente preparado. Pero es interesante porque dice aquí la palabra de Dios que desde niño tenía un conocimiento de la palabra de Dios. Desde niño. En el capítulo 1 de este mismo libro, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué interesante. Tu madre Eunice y tu abuela, él fue instruido en la palabra de Dios. Bendito los niños que tengan una madre que los instruya en la palabra de Dios, una abuela que los instruya en la palabra de Dios. Creo que mis nietos tienen eso. Tienen la madre y tienen la abuela que los instruyen en la palabra de Dios. Bendito los niños que tengan eso. Nuestro texto en el versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, no loco, sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo desde niño empezó a vivir una metamorfosis intelectual, de la ignorancia a la inteligencia. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de sus hijos, una metamorfosis intelectual, de la ignorancia a la inteligencia. Eso es lo que ha pasado conmigo y con tantos cristianos. Hemos sido sacados de la ignorancia y hemos sido llevados poco a poco a la inteligencia, una metamorfosis intelectual. Ahora, no es casualidad que 2 libros de la Biblia hablen directamente de Timoteo. En el libro más importante y famoso y poderoso de todos los tiempos, hay 2 libros dedicados a este joven. No es accidente. Este joven desde niño se conectó a la palabra. Cuando usted se conecta a la palabra, no va a haber accidentes, no va a haber casualidades, no va a haber suertes, va a haber cosas grandes para usted. Porque esa inteligencia le va a disparar la vida, y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Padres, asegúrense de estar educando a sus hijos en la más alta inteligencia, en la más grande universidad, la Biblia. Padres cristianos cometen un grave error en contramatarse para que sus hijos estudien una carrera, pero no se contramatan igual para que estudien la Biblia, y preparan a sus hijos con un título para quedarse en la gran tribulación, pero no para irse al cielo. Usted no quiere eso, papá, mamá. Usted no quiere eso. Usted tiene que preparar a sus hijos para la sabiduría más alta, sin descuidar la universidad, sin descuidar la escuela de este mundo, pero hay algo más alto ahí, hay algo más grande. ¿Cuántos universitarios se divorcian, se destruyen? ¿Cuántos universitarios entregados a la cocaína? ¿Cuántos universitarios entregados a la violencia, a tanta barbaridad, a tanta corrupción? Hay una inteligencia más alta de una universidad más grande, se llama la Biblia. Teniendo una gran disciplina en el estudio diario de su Biblia, usted va a ir adquiriendo esa sabiduría de Dios. Una cosa más, escuchándola lo más que le sea posible. ¿Cómo adquirir esa inteligencia de esta gran universidad? No nada más estudiarla, pero escucharla lo más que le sea posible. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice Pablo, en abundancia, que no sea poco, que usted siempre esté escuchando la palabra de Dios. No escatime estar en todos los servicios, en la iglesia, en los estudios dominicales, en avivamientos, en conferencias, en rallies, en todo donde se está enseñando los más grandes cerebros, donde se está enseñando la más grande universidad, que es la palabra de Dios. Si usted tiene la costumbre, la disciplina de estudiar su Biblia y de escucharla, estudiarla y escucharla, inevitablemente usted terminará siendo una persona enteramente preparada en todas las áreas de la vida. El Salmo 119, todo el Salmo nos habla de las riquezas que hay, el intelecto que hay en la palabra de Dios.
Déjeme leerle solamente los versículos del 98 al 100. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Es interesante cómo la palabra de Dios nos habla tanto de la sabiduría que hay en la Biblia. Por eso en Mateo 4:4 dice el Señor: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia. El que se entregue al estudio de la palabra de Dios terminará siendo una persona enteramente preparada. Quiero ir a mi tercer punto esta mañana. Quiero hablar de los beneficios innumerables de la sabiduría divina. Cuando hablo de beneficios innumerables, es porque es una maravillosa realidad. La sabiduría, sobre todo la sabiduría de Dios, de la Biblia, de los escritores de la Biblia, contiene innumerables beneficios al paso del tiempo. Son tantas bendiciones. Lo guía de la mano con tantas bendiciones, tantos logros, éxitos, satisfacciones. Por eso dice en Proverbios 4:6, hablando de la sabiduría divina: no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. La sabiduría de Dios te guardará de muchas cosas malas y de todos sus sufrimientos. Y al mismo tiempo, la sabiduría de Dios te conservará muy bien en todas las cosas buenas, tu vida espiritual, tu vida intelectual, física, familiar, laboral, económica, mucho más. Este libro tiene la dirección perfecta para cada necesidad humana. Por eso Proverbios 3 nos habla de una tremenda cantidad de beneficios de la sabiduría divina. Versículos del 13 al 18 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Estos versículos hablan de beneficios impactantes que se dejan venir cuando alguien empieza a adquirir la sabiduría de la Biblia, de la palabra de Dios, del cerebro de Dios, del cerebro o de los cerebros de los que escribieron este libro tan maravilloso. Ustedes que son universitarios y que tienen un buen trabajo, están recibiendo una tremenda cantidad de beneficios por haber estudiado una carrera. Así es la educación, así es la inteligencia. Ahora, cuando el cristiano se conecta a los maestros de la Biblia, a la universidad de la Biblia, los beneficios son impactantes, son maravillosos, son únicos, porque vienen de Dios, vienen de la palabra de Dios perfecta, que traen resultados seguros el resto de la vida. ¿Cuántos beneficios de la sabiduría divina? Proverbios 16:22 dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Proverbios 19:8: el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Está hablando de la sabiduría divina, no de las escuelas. Aquí está hablando exclusivamente de esta universidad, de estos maestros, de estos catedráticos de la Biblia. Por eso la gran importancia de vivir un estilo de vida buscando esa sabiduría. Proverbios 18, versículo 15: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Hay cristianos que son muy buenos trabajadores, trabajan, son matados,
pero no se dan tiempo para estudiar sus Biblias. Entonces, van por la vida perdiéndose un mundo de bendiciones, porque no están adquiriendo la inteligencia que les puede enriquecer su vida, su cuerpo, su matrimonio, sus hijos, su economía, su todo. Este libro, esta universidad. ¿Cuántos beneficios? No importa que usted en su pasado haya sido un fracasado en muchos sentidos. Todo puede cambiar si usted empieza a meter su vida y su cabeza a este libro maravilloso. Innumerables van a ser los beneficios el resto de la vida. Yo he vivido 44 años metiendo mi vida y mi cabeza en este libro. Y no hay palabras para describir todo. No encuentro nunca las palabras suficientes para describir tantas bendiciones, tanto impacto de este libro. Quiero concluir animándole, empiece a trabajar su propia metamorfosis intelectual. Empiece a trabajar en su propia transformación intelectual esta mañana. Empiece a meter su cabeza y su vida entera en el estudio personal de su Biblia y al mismo tiempo viviendo un estilo de vida escuchándola en cada oportunidad que tenga. En cada oportunidad que tenga. Cada predicación, cada servicio, cada estudio dominical. Hoy en la mañana terminamos una serie de estudios de economía. El próximo domingo vamos a empezar una nueva serie de estudios de diferentes temas que estoy seguro que pueden enriquecer su vida en todos los sentidos, porque estamos enseñando este libro. Estamos enseñando a los más grandes catedráticos de todos los tiempos. Cada domingo, cada miércoles, estamos enseñando la palabra de Dios. Me mandaron una foto del retiro matrimonial que tuvieron este fin de semana en Cancún, Quintana Roo. Una gran cantidad de matrimonios, se miraba algo histórico que nunca habíamos visto, una cantidad de matrimonios que se gozaron, pero hubo 4 seminarios de los más grandes catedráticos de todos los tiempos, sacados de la Biblia, sacados de la palabra de Dios. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Está hablando de la niñez, un proceso de metamorfosis, de transformación. Un proceso. Algunos de ustedes me conocen desde que llegué a la iglesia, desde que me salvé hace 44 años. Algunos de ustedes me conocen hace 30, hace muchos años. Y estoy seguro que ustedes han estado viendo en mí esa metamorfosis. Esa metamorfosis. Por este libro. Por este libro. El versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado, estamos hablando de una metamorfosis intelectual. Dios es especialista en agarrar gente que se entrega a Él en diferentes condiciones tristes y transformarles la vida. Y una de las cosas que le transforma es su intelecto, y eso causa un efecto dominó, empieza a bendecir su vida en todas las áreas. Esta mañana usted puede empezar una metamorfosis intelectual para el resto de su vida. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús.